Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La lluvia ácida caía implacable sobre el campo de batalla, tiñendo de gris las ruinas de lo que alguna vez fue un vibrante bosque alienígena. El soldado humano Alejandro caminaba entre los escombros, con el fusil bajo el brazo y los sentidos en alerta máxima. Había sido separado de su unidad tras la emboscada, y ahora cada sombra, cada sonido del viento, podía ser una amenaza. Mientras avanzaba entre los restos humeantes de máquinas y árboles muertos, algo llamó su atención, un leve sollozo, casi apagado por el murmullo de la tormenta. Alejandro frunció el ceño y siguió el sonido, moviéndose con cautela entre los restos de una nave destrozada. Allí, bajo una plancha metálica caída, encontró a una pequeña niña, temblando, con la ropa rasgada y los ojos grandes y violetas fijos en él, brillando como dos faroles en la penumbra. Era una niña alienígena, eso era obvio, pero no cualquier niña. La elegancia de su túnica destrozada, las joyas delicadas aún prendidas en su cabello enmarañado, todo gritaba que pertenecía a alguien importante. A pesar del miedo evidente que la paralizaba, la pequeña no se apartó cuando Alejandro se agachó frente a ella. «Tranquila, pequeña», susurró él, su voz profunda intentando calmar el terror que veía en esos ojos de otro mundo. Con manos firmes pero cuidadosas, Alejandro levantó la plancha metálica y la apartó a un lado. Luego, se quitó su capa militar, empapada pero aún capaz de brindar algo de protección, y envolvió a la niña en ella. Ella se aferró a su cuello, sus pequeños dedos clavándose en su chaqueta de combate. Un disparo silbó en el aire, arrancándolo de ese momento. Unos cuantos soldados enemigos emergieron de las sombras, armas en alto. Sin pensarlo, Alejandro tomó a la niña en brazos y corrió. Disparó sin mirar atrás, sus pasos llevándolo por senderos ocultos que conocía solo por instinto. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en sus oídos. Debía protegerla. No sabía quién era, ni por qué estaba allí, pero su instinto le gritaba que su vida era ahora más importante que la suya. Se internó en los restos de un edificio medio derrumbado, ocultándose tras gruesos muros cubiertos de musgo alienígena. La niña no emitió un solo sonido más, como si comprendiera la gravedad del momento. Alejandro se agachó en un rincón oscuro, manteniendo la pistola en una mano y abrazándola firmemente con la otra. Voces enemigas pasaron cerca, sin descubrirlos. Solo cuando el silencio regresó, Alejandro permitió que su respiración se desacelerara. La niña seguía allí, pegada a su pecho, confiando en él completamente. Mañana, pensó Alejandro mientras vigilaba la entrada derruida, mañana encontraría la manera de llevarla a salvo. No importaba lo que costara. Esa noche, bajo la lluvia amarga y el cielo ensangrentado de Hydrat, nació un vínculo que cambiaría el destino de dos mundos. El amanecer llegó teñido de rojo sobre los restos del campo de batalla. Alejandro apenas había dormido, el cuerpo rígido por la tensión y el frío. La niña seguía en sus brazos, profundamente dormida, como si en él hubiera encontrado un refugio seguro contra el horror que la rodeaba. Un zumbido grave rompió la calma de la mañana. Alejandro alzó la vista y vio algo que lo hizo tensarse aún más. No eran soldados enemigos. Era una nave real, de diseño elegante y feroz, descendiendo entre las ruinas con la fuerza de un trueno contenido. De su vientre de acero emergieron guerreros vestidos con armaduras negras y plateadas, armados hasta los dientes. En medio de ellos caminaba una mujer que, incluso desde la distancia, imponía respeto. Su presencia era como una ola de poder que arrastraba todo a su paso. Alta, con una melena plateada que caía sobre sus hombros como un río de luz, la mujer avanzaba con una determinación feroz. Cada paso suyo parecía resonar en la tierra misma. Alejandro supo de inmediato quién era. La reina de Hydrat. Lyra. La niña en sus brazos se removió, como si sintiera la cercanía de su madre. Alejandro apretó la mandíbula. No sabía si estos soldados lo considerarían un enemigo solo por ser humano. No sabía si entregar a la niña sería su sentencia de muerte. Pero no importaba. No podía huir. No podía esconderse. Así que se puso de pie, con la niña todavía envuelta en su capa, y caminó lentamente hacia ellos. Los guerreros de la reina levantaron sus armas al verlo. Un centenar de miras apuntadas a su cabeza.
Alejandro levantó una mano en señal de paz, la otra sosteniendo firmemente a la pequeña. Lyra se detuvo a pocos pasos de él. Sus ojos, de un dorado incandescente, se fijaron en la figura humana. Durante un largo momento, no dijo nada. La tensión era un nudo apretado en el aire, cada soldado conteniendo el aliento, esperando una orden. De repente, la niña extendió una manita temblorosa hacia la reina. Una sola palabra escapó de sus labios con un susurro débil. «Mamá». Un estremecimiento recorrió el rostro de Lyra, tan fugaz que solo Alejandro, tan cerca, pudo verlo. En un movimiento casi invisible, ella cerró los ojos, como si algo dentro de ella se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Avanzó. Alejandro sintió instintivamente el peligro, la fuerza contenida en cada músculo de aquella mujer. Podía matarlo en un suspiro si lo deseaba. Cuando estuvo frente a él, Lyra no le habló. No le ordenó soltar a su hija. No exigió respuestas. Lo que hizo fue extender los brazos, con una dignidad y una urgencia que decían más que cualquier palabra. Alejandro, mirándola a los ojos, entendió. Con cuidado, colocó a la niña en los brazos de su madre. Lyra la abrazó contra su pecho, protegiéndola como si el universo entero quisiera arrebatársela de nuevo. Solo entonces, cuando la niña estuvo a salvo, Lyra volvió su mirada hacia él. Una mirada tan intensa que Alejandro sintió como si le arrancara las defensas del alma. «¿Quién eres tú?», preguntó la reina, su voz baja, tensa, cargada de una emoción apenas contenida. «Un soldado», respondió Alejandro simplemente. Hubo un murmullo entre los guerreros. Lyra alzó una mano, y el silencio cayó como una orden absoluta. «Te debo una deuda que jamás podré pagar», dijo ella. Su voz temblaba levemente, no de miedo, sino de algo mucho más profundo. Gratitud. Y algo más que Alejandro aún no sabía cómo nombrar. Un vínculo invisible había nacido en aquel momento. Uno que ni los reinos, ni las armas, ni la sangre derramada podrían destruir. Y sin saberlo, Alejandro había dado el primer paso hacia un destino que lo cambiaría para siempre. El aire dentro del palacio flotante de Hydrat era denso, cargado de fragancias dulces, incienso real y el susurro de 1000 secretos guardados entre sus muros dorados. Alejandro caminaba tras Lyra, rodeado de guardias que lo miraban con desconfianza, como si su sola presencia fuera una afrenta. Aún así, ninguno se atrevía a tocarlo. La orden de la reina había sido clara: el humano era intocable. Pasaron bajo bóvedas altísimas, por corredores donde los vitrales contaban historias de conquistas antiguas. Cada paso que daba parecía alejarlo más de la vida que había conocido. Ya no era un soldado perdido en un planeta hostil. Era el salvador de la sangre real. Finalmente, llegaron a una sala majestuosa, iluminada por la luz de los 2 soles que atravesaba enormes ventanas de cristal azul. Tronos de plata y marfil ocupaban el centro. Allí, Lyra se volvió hacia él. La pequeña princesa Lyra, ahora segura en los brazos de una nodriza, observaba a Alejandro con una sonrisa tímida que derretía cualquier temor. Lyra bajó los escalones que la separaban de él, su capa real arrastrándose suavemente sobre el mármol. Su mirada era diferente ahora. Ya no era la reina imponente que había descendido sobre el campo de batalla. Era una mujer que sostenía una deuda inmensa, una deuda que pesaba más que cualquier corona. «El palacio susurra», dijo ella con voz suave. «Susurran que debería temerte. Que tu acto fue una trampa, una maniobra para acercarte a mí». «¿Y usted qué cree?», preguntó Alejandro, con una calma que le sorprendió incluso a sí mismo. «Creo», dijo ella, acercándose hasta quedar frente a él, que quien arriesga su vida por una niña no es un enemigo. Los murmullos de los cortesanos aumentaron, pero Lyra no los escuchaba. Su mundo, en ese instante, se reducía a él. Al humano que no la miraba con codicia, ni con temor, sino con una serenidad que nadie en su imperio se atrevía a mostrarle. «Quiero recompensarte», dijo Lyra, cada palabra resonando en las columnas doradas como un juramento. «Puedes pedir cualquier cosa. Oro, tierras, un título. Incluso una nave para regresar a tu mundo». Alejandro la miró, y por un instante pensó en todo lo que había perdido. Su hogar destruido, su gente dispersa por las estrellas.
Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Lyra, que lo miraba como a un héroe de leyenda, y luego con los de Lyra, donde el orgullo y una súplica muda brillaban mezclados, supo que su corazón ya había elegido. «No quiero riquezas», dijo. «No quiero irme. Quiero quedarme. Conocer este mundo. Conocerlas». Lyra parpadeó, como si no esperara esa respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, su coraza de soberana impenetrable se resquebrajó y dejó asomar algo mucho más peligroso y bello, la esperanza. «Alejandro», continuó ella en un susurro que solo él pudo oír, «si te quedas, no serás un invitado. No aquí». Sus palabras eran una promesa velada, una invitación a un destino que pocos se atreverían a aceptar. El precio de su valor no sería una fortuna. Sería algo mucho más profundo. Algo que cambiaría su alma para siempre. La decisión estaba tomada. Y mientras los dos soles se alineaban sobre el palacio, sellando un presagio antiguo en el cielo, Alejandro dio el primer paso hacia una vida donde su corazón, su espada y su destino pertenecían ya a otro mundo. El palacio de Hydrat, suspendido entre las nubes, parecía flotar sobre un océano de luces. Cada noche era un espectáculo de cielos púrpuras y estrellas vivas que titilaban como faros distantes. Para Alejandro, aquellas noches se habían vuelto un nuevo hogar, aunque la nostalgia por la tierra seguía latiendo débilmente en su pecho. Había pasado días al lado de Lyra y Lyra, conociendo sus costumbres, aprendiendo sus lenguas, caminando por los jardines suspendidos donde flores luminosas se abrían solo al contacto de manos honestas. El respeto entre él y la reina había crecido, pero bajo la superficie, algo más profundo germinaba, silencioso, inevitable. Esa noche, Lyra lo había citado en uno de los patios más antiguos del palacio, un rincón olvidado por las intrigas de la corte, donde la historia misma parecía respirar en las paredes cubiertas de enredaderas. Alejandro llegó puntual, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. La encontró de espaldas a él, mirando el horizonte donde los dos soles se despedían en un incendio de colores. Su silueta, envuelta en un vestido azul oscuro que dejaba sus hombros desnudos, parecía parte del mismo cielo. Por un momento, Alejandro dudó en interrumpirla. Pero entonces, Lyra habló sin volverse. «¿Sabes, Alejandro?», dijo, su voz acariciando su nombre como si fuera un tesoro. «Cuando era solo una sombra entre las ruinas, protegías a mi hija como un padre protegería a su sangre. Sin conocerla. Sin esperar recompensa». Alejandro se acercó un paso, el suelo de piedra resonando suavemente bajo sus botas. «Nunca fue una cuestión de esperar algo», contestó. «Fue lo correcto». Lyra se giró entonces. Sus ojos dorados, usualmente duros como cuchillas, brillaban ahora con una emoción cruda, pura. En su rostro no había corona, ni deber, ni peso imperial. Solo ella. «Te he visto enfrentarte a mis enemigos, a mis cortesanos, incluso a mis propias dudas. Eres el hombre más valiente que he conocido. Y sin embargo, no sé si entiendes el riesgo que corres, quedándote aquí, conmigo». Alejandro dio otro paso. Ahora solo lo separaban unos pocos centímetros. Podía sentir el calor de su cuerpo, el temblor casi imperceptible de su respiración. «Quizá», respondió él, «he estado corriendo riesgos desde el momento en que la vi por primera vez». Lyra soltó una risa baja, un sonido que no había oído de ella hasta ese instante. Un sonido que no pertenecía a una reina. Pertenecía a una mujer. El viento jugó con su cabello, enredándolo en torno a ellos como hilos de plata. Alejandro alzó una mano lentamente, dándole todo el tiempo para apartarse. No lo hizo. Sus dedos rozaron su mejilla, una caricia leve como un suspiro, pero que encendió algo incontrolable entre ambos. Entonces, sin más palabras, Lyra se inclinó hacia él. El primer contacto de sus labios fue un choque de mundos. No fue un beso dulce ni tímido. Fue una declaración silenciosa de todo lo que habían callado, de todo lo que el protocolo y la guerra les habían robado. Fue hambre de vida, fue el reconocimiento de dos almas marcadas por la soledad, encontrándose al fin. Alejandro rodeó su cintura con fuerza, como temiendo que el momento se desvaneciera como una ilusión. Lyra enredó los dedos en su cabello, profundizando el beso, entregándose sin reservas. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra otra,
compartiendo el mismo aire, la misma promesa muda. «No quiero un reino», susurró Alejandro contra su piel. «Solo te quiero a ti». Lyra cerró los ojos, tragándose un sollozo que nunca permitiría que otros oyeran. Porque en ese momento entendió que había encontrado algo que ni su corona ni su poder podían darle. Alejandro no era su súbdito, ni su posesión. Era su igual, su compañero, su todo. Y en las alturas de Hydrat, bajo un cielo lleno de constelaciones desconocidas, dos corazones encontraron finalmente su hogar. La noche había caído pesada sobre el palacio flotante de Hydrat. Las estrellas parecían más cercanas que nunca, tan vivas que daban la ilusión de poder tocarlas. Alejandro y Lyra caminaban lentamente por uno de los balcones abiertos, disfrutando de un raro momento de calma, ignorando las intrigas de la corte, olvidando por un instante el peso de sus respectivos mundos. Pero la calma era un espejismo. Un silbido cortó el aire, y Alejandro, movido por el instinto, empujó a Lyra hacia un costado justo cuando un proyectil venenoso impactaba contra la columna donde ella había estado segundos antes. De inmediato, el palacio se sacudió con el estruendo de explosiones lejanas. «¡Traición!», gritó una voz desde las torres. Desde las sombras surgieron figuras encapuchadas, armadas con dagas curvas y rifles de plasma. Eran miembros de la propia guardia de la reina, desertores comprados por el enemigo. Sabían que el mejor momento para atacar era cuando la corona bajaba la guardia, cuando el corazón, no la razón, guiaba a Lyra. Alejandro no esperó órdenes. Se arrancó la capa, se agachó junto a un pilar derrumbado y recogió una espada ceremonial que decoraba el balcón. El filo era antiguo, pesado, nada comparado con las armas modernas, pero en sus manos era un juramento de sangre. Lyra, aún desarmada, buscó su cuchillo oculto bajo el vestido real, su rostro endurecido en una máscara de furia contenida. Lyra, en otra parte del palacio, debía estar escondida, custodiada por los pocos leales que quedaban. Los traidores avanzaban en formación cerrada, confiados en su número, seguros de su victoria. Alejandro avanzó primero. Su primer golpe fue brutal, directo. Cortó el aire con la fuerza de un rayo y derribó al primer enemigo que se lanzó contra ellos. No había elegancia en su estilo, solo una determinación fría y pura. Cada movimiento estaba impulsado por una sola idea: protegerlas. Lyra no era menos mortal. Sus movimientos eran rápidos y precisos, cada estocada buscaba el corazón, cada giro dejaba a un enemigo en el suelo. Ella luchaba como una reina que no permitiría que le arrebataran lo que era suyo. La batalla se volvió un torbellino caótico. Gritos, disparos, el zumbido del plasma cruzando la noche. Alejandro luchaba espalda con Lyra, sus cuerpos en perfecta sincronía, sus almas latiendo al mismo ritmo salvaje. Un traidor logró romper la línea y se abalanzó hacia Lyra por detrás. Alejandro, sin pensarlo, se lanzó entre ellos, recibiendo un corte profundo en el brazo. No soltó su espada. No permitió que el dolor lo dominara. Con un grito feroz, derribó a su atacante y siguió luchando. La sangre corría, el sudor pegaba su ropa al cuerpo, pero Alejandro no retrocedió. Cada segundo ganado era un paso más cerca de la victoria. Lyra, viendo el sacrificio de Alejandro, sintió algo romperse dentro de ella. Ya no era simplemente gratitud o respeto. Era un amor feroz y absoluto, nacido de la guerra y la sangre compartida. Finalmente, los últimos traidores fueron reducidos. Los pocos que sobrevivieron huyeron, dejando atrás un rastro de cuerpos derrotados. El palacio, aunque herido, seguía en pie. Alejandro cayó de rodillas, respirando pesadamente, la espada aún en su mano. Lyra corrió hacia él, sus manos firmes a pesar del temblor en su pecho. «Ha sangrado por mí, por mi hija», susurró, arrodillándose a su lado. «No eres de Hydrat, Alejandro, pero en este momento juro que no existe alma más digna de este mundo que la tuya». Él la miró, la sangre resbalando por su brazo, su corazón latiendo solo por ella. «Y tú, Lyra, eres todo lo que quiero proteger». Ella acarició su rostro manchado de sangre y tierra, inclinándose sobre él. La reina de Hydrat, la soberana más temida de los sistemas, besó al soldado humano en el campo de batalla de su propio hogar, sellando un juramento que ningún tratado ni imperio podría romper jamás. Sus destinos,
entrelazados ya para siempre, ardían con la fuerza de un sol recién nacido. La verdadera guerra apenas comenzaba. Pero juntos no temían a nada. El amanecer bañaba el palacio flotante con tonos dorados, como si los propios cielos quisieran limpiar la sangre derramada durante la noche. Las naves patrullaban el horizonte, asegurando que ningún otro traidor pudiera acercarse. Dentro de los muros de mármol y cristal, sin embargo, el verdadero cambio ya había ocurrido. Alejandro se despertó en una de las cámaras reales, sus heridas vendadas cuidadosamente por las mejores sanadoras de Hydrat. El dolor era un eco lejano comparado con la calidez que sentía al recordar la batalla, la mirada de Lyra, la certeza de que había protegido lo que más importaba. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente y Lyra entró, ataviada en una túnica sencilla, sin corona ni armadura, como si dejara a un lado toda la carga de su título solo para ser con él. Lyra caminaba a su lado, sujetando tímidamente su mano. Al verlo, la niña soltó a su madre y corrió hasta Alejandro, trepándose a la cama para abrazarlo con todas sus pequeñas fuerzas. Alejandro la apretó contra su pecho, cerrando los ojos por un momento, sintiendo el milagro de aquel gesto tan simple, tan puro. Lyra se acercó y se sentó al borde de la cama, sus dedos acariciando suavemente el cabello de su hija y luego las vendas del brazo de Alejandro. «Todo ha cambiado», dijo ella en voz baja. «La corte está dividida. Algunos me exigen que siga las antiguas tradiciones, que no permita que un humano se siente a mi lado». «¿Y tú?», preguntó Alejandro, su voz un susurro en el espacio íntimo que compartían. «¿Qué deseas tú?». Lyra sonrió, una sonrisa libre de máscaras y formalidades. «Deseo un futuro en el que no gobierne por miedo, sino por amor. Un futuro donde Lyra crezca viendo el valor, la lealtad y el corazón verdadero, no solo las reglas de un trono frío». Se inclinó lentamente y rozó sus labios con los de Alejandro en un beso tierno, lleno de promesas nuevas. Lyra rió y se abrazó más fuerte a él, como si celebrara en su inocencia aquel momento destinado a cambiarlo todo. Ese mismo día, en la gran sala del trono, Lyra convocó a todos los nobles, guerreros y sabios del reino. Vestía su armadura ceremonial, no para intimidar, sino como símbolo de la nueva era que estaba a punto de comenzar. Ante todos ellos, tomó la mano de Alejandro y la levantó. «Hoy», proclamó con voz clara y firme, «no solo honro a quien salvó a mi hija, sino que proclamo que su corazón ha salvado también el mío. Alejandro no será un invitado. No será un extranjero. A partir de este día, será príncipe de Hydrat, mi compañero en la vida y en el gobierno». Un murmullo de asombro recorrió la sala, pero nadie osó protestar. La fuerza de Lyra, la pureza de su declaración y la mirada decidida de Alejandro eran argumentos que ninguna intriga podía aplastar. Esa noche, hubo celebración en todo el palacio. Las torres se iluminaron con miles de luces flotantes, y música antigua resonó en los patios y pasillos. Gente de todos los rincones acudió para ser testigo de la unión que había comenzado no con alianzas políticas ni tratados forzados, sino con un acto simple de valentía y compasión en un campo de ruinas. Alejandro, vestido con las ropas de gala de Hydrat, tomó a Lyra en sus brazos bajo las estrellas, mientras Lyra bailaba alegremente a su alrededor. No había formalidades entre ellos esa noche. Solo amor. Solo la certeza de que habían encontrado lo que tantas veces les habían dicho que era imposible. Cuando Alejandro besó a Lyra frente a toda Hydrat, sellaron más que un compromiso. Sellaron la promesa de un futuro forjado en la verdad, en la lealtad y en un amor más fuerte que cualquier guerra. Y así, mientras los cielos de Hydrat brillaban como nunca antes, tres corazones, humano y alienígenas, latieron juntos, inseparables, bajo la bendición silenciosa del universo. La historia de un soldado perdido y de una reina solitaria no terminó en dolor ni en despedida. Terminó donde todas las grandes historias de amor deberían terminar. En un nuevo comienzo, para siempre.